everyone. Thank you for joining us for the IAL News Bulletin for October 20th, 2021. Gracias a todos por estar con nosotros en el boletín informativo del 20 de octubre. As you can see, I'm just starting out with some pictures from today is Unity Day. And that's the day that we come together to in solidarity against bullying and cyberbullying. And so this is a time for create awareness and promote kindness, inclusion, and acceptance. Empezó yo con esta presentación de, ya que es el mes de octubre, es el mes contra el acoso escolar. Y entonces es para el día de hoy, es el Día de la Unidad, en que estamos promoviendo solidaridad entre nuestros estudiantes para que haya más gentileza, amabilidad, inclusión y que ningún niño tenga acoso escolar. Entonces, es por eso que todos nos vestimos de color naranja y estamos promoviendo que estemos todos unidos para que sepan bien los niños lo que se espera de ellos. So it's very important for us to raise awareness. And also because we are, as you know, you sent out $1, at least $1 to promote Unity Day. And we are giving out all the proceeds to stomp out bullying and eradicate the hate. So before I continue, so like I said, we have for the month of October, we have been doing sharing some tools for parents to be able to keep their kids safe. And that is because so much comes through our social media. And so I just wanted to point that out. If you can scan this QR code, then it leads you to our YouTube channel where you can get some resources if you haven't taken advantage of those resources just yet. Entonces, para poder celebrar este mes en que estemos todos unidos, también hemos compartido recursos para las familias en nuestro canal de YouTube. Están especialmente en la parte tecnológica, ya que muchos de los problemas también vienen a través de las redes sociales que bajan la autoestima también de los estudiantes, y entonces es bueno que ellos estén mucho más apoyados por nosotros los adultos. Y entonces quiero mostrarles nuestra página web. Let me see if I can get that going. So here it is. If you click on there, it will take you Cyber Tech Monday. That is Mondays at 11. We did cyberbullying, and it's in Spanish and in English. Está en español y en inglés. And the other one that we want to highlight, aside from all the news bulletins, it's how to keep kids safe, and that will help you to know how to monitor your child's social media and phone, and make sure that they are okay, and you can share that information with us so that we keep our kids safe. So una vez que usted escanea ese código QR o se va simplemente a nuestra página de YouTube, usted va a ver que está herramientas de cómo mantener a su niño seguro en las redes sociales a través de su teléfono, evitar el acoso cibernético. Y también muestro este es muy bueno, y este otro en cómo mantener a su niño seguro también en casa. So it's important to keep for our children to know that they have a place to come home where they're not afraid. They're not afraid of us. They're not afraid, because the whole thing, the opposite of love is not hate. The opposite of love is fear. And a lot of starts out of fear. Fear that I'm not popular, fear that I'm not good enough, fear that
so many fears, and this pandemic has increased those fears because they have lost the socialization aspect. And so we want to make sure that the kids, we're teaching them how to socialize again. Even a kid who may like another kid, they're going through puberty, they, instead of saying I like you, they may just bully just to call attention. So the motives, they may not even know, they're trying out new things. And so we just need to, as parents and as educators and staff, to make sure that we teach them, and also to make environments that are welcoming to them all, so that they feel safe to come to us and tell us what's going on, that they're not afraid to tell us what's going on. La otra cosa es que también es muy importante que recordar que el opuesto el amor no es el odio. El opuesto del amor es el miedo, y los niños le dan miedo a muchas cosas, especialmente han tenido mucha ansiedad por esta pandemia, y entonces es bueno que ellos sientan un lugar que está seguro, que se sienten acogidos, que pueden venir a nosotros y acudir a nosotros como padres, como educadores. Y entonces por eso queremos tener esta campaña de que todos sepan que pueden venir, que pueden acudir, y que tengan a alguien que también los apoye, así sea otro amiguito también que los apoye. Cosa de que en este momento que hay mucha ansiedad, especialmente que han estado mucho tiempo sin estar con sus amiguitos y no se saben socializar. Han llegado muchos niños que no se saben socializar y hacen cosas que la verdad que no entiende por qué lo están haciendo. Y es por eso, porque esa falta de socialización durante la pandemia, de estar encerrados y no estar monitoreados, porque entendemos, muchos de nosotros trabajamos y han estado ellos solos en casa, pues han cogido hábitos que no son saludables. Entonces, por eso que es muy importante que les enseñemos y que se sientan cómodos de hablar con nosotros en lo que necesiten. So very, very good. I highly recommend that. The other thing that I highly recommend, and I don't know if Beatriz is with us, is this, and if not, then we'll get back to her later. She's our special guest, is this circle of security. And if you haven't signed up, right now we're offering in Spanish just because we didn't have enough people who wanted to sign up. And even in Spanish, we don't have enough people. But we are happy to welcome her. And this is free for you, but it's not free. This comes out of Title I money because it impacts the children academically. And it's how to make sure that our children feel again safe at home to tell us whatever is going on, because sometimes during puberty they don't tell us. They just think that they can handle things, because mentally they do think that they can handle things, but they don't. They're still developing, and they're still making decisions because their brain is still developing. They're still not making good decisions, and it's not that they don't want to, is that they can't. So we need to help them make those decisions. La otra cosa es que no sé si está Beatriz con nosotros todavía. Es nuestra invitada especial. Y es porque ella dirige esta clase que se la recomiendo muchísimo. Y Sare, si pone el formulario de inscripción en el chat, se la recomiendo muchísimo porque ayuda muchísimo a los padres a crear este ambiente de seguridad en las casas, en las familias, porque a veces no sabemos que nuestro niño está pasando por un momento difícil, porque ellos creen que lo puede manejar, creen que eso no es nada, y la verdad puede que estén pasando por un momento difícil y nosotros no sabemos, y no lo dicen a los maestros, no lo dicen a los padres. Entonces, ¿cómo saber que ellos están haciendo, se sienten, nosotros estar pendientes de su
de cómo se está manifestando esto en la parte emocional. Entonces, Beatriz nos ayuda muchísimo. Son 8 sesiones, son 45 minutos, pero muy importante que lo tomen para que estén bien capacitados, porque claro, nosotros como padres, pues solo tenemos un niño, pero el maestro tiene 25 niños en clase, entonces a lo mejor no puede discernir bien todo lo que está sucediendo. Entonces es muy bueno que los padres nos colaboren en esa parte de crear este círculo de seguridad. Así que más adelante hablaremos con Beatriz, que es nuestra invitada especial. So next, the other one, another tool to build up strong kids, mentally strong kids, is this book club that we are having in November. And I highly encourage you to sign up. It's both in English and in Spanish, and morning and evening. So it's according to whatever works for you best. And again, is to make sure that our children are mentally strong. They have a lot of anxiety again. They have a lot of social ineptitude because of the being so isolated for so long, and also because social media it takes such a hold of them. So we say sometimes things as parents that we don't mean, or we don't even know, or we're having a bad day, and then the kids take it in another way. So this is a good way to for us to be building our kids to be mentally strong. And again, it all has to do with the prefrontal cortex. It doesn't develop until you're 24, 25 years old. And right now during puberty, the kids, the part of the amygdala, which is another part of the brain, it just swells up, and it's so hyper emotional, and we don't understand why our kids are changing. They were so nice and cute and cuddly, and all of a sudden they're screaming, they're yelling, they're throwing us away. They don't want to connect, and that has to do with development. So if we understand what's going on, and we don't take it personally, but we are more switching also ourselves from being the authoritative figure to the more of the guide, to more of the helping them making those decisions, because they're transitioning to adulthood. So the more informed we are to understanding their childhood development, then the better they are for us to discern how to guide them best. Es muy importante que se unan a este club de lectura. También está en inglés, en español, en la mañana y en la tarde. Y es porque en sí el cerebro de los niños está desarrollándose, y la parte de arriba de la corteza prefrontal es la que hace las decisiones que tengan razón, que puedan razonar, que puedan pensar en el futuro, que puedan tomar decisiones que en verdad puedan razonar. Y la verdad es que ellos no tienen eso desarrollado. Lo que está desarrollándose por la pubertad es la amígdala, que es una parte del cerebro en que las emociones son muy grandes, en que se dura mucha emoción. Y entonces es por eso que no entendemos muchas veces por qué nuestro niño, que era tan dulce, tan gentil, de repente está gritando, se encierra, no quiere hablar, y es por eso, porque están desarrollándose la amígdala, que tiene que ver con la pubertad, y también no está desarrollada bien la corteza prefrontal, que es la que ayuda al niño a decidir. Entonces, de entre más nosotros sepamos cómo manejar las situaciones, no tomarlo como diciendo como sorpresa, sino bien con calma, pues mucho mejor el niño se va a acoger. A nosotros podemos ser guías para los niños y que sientan ellos que pueden acogerse a nuestra casa, a confiar en nosotros. Y Beatriz, ¿estás con nosotros? Quisiera presentarte. Sí, aquí estoy. Beatriz. Ok, tengo esta invitada especial, es Beatriz, y voy a parar de compartir para que la conozcan. Beatriz Matos, sí, sigue, por favor, para hablar de qué es lo que significa el círculo de seguridad. ¿Me escuchas, Beatriz? Ok, ya estás. Sí.
Sí, no pude escuchar lo que estaba diciendo. Parece que mi internet era que estaba un poco pobre. Ok, dinos qué significa el círculo de seguridad y por qué deberían los padres unirse. Gracias, buenos días. Gracias, Tatiana, por la invitación. Como dijo Tatiana, mi nombre es Beatriz Matos. Para mí es un honor estar con ustedes en la mañana de hoy para compartir lo que trata el círculo de seguridad, que es un taller que tenemos programado con su escuela para impartirlos a ustedes. El círculo de seguridad, como su nombre lo indica, son estrategias que nos ayudan a nosotros a tener conexión emocional con nuestros niños. El ciclo de seguridad es una serie de 8 clases, de 8 secciones, cada una de aproximadamente 40 minutos. Y en esas 8 secciones vamos a aprender a refrescar nuestra mente, porque muchas de esas cosas ya las sabemos, de cómo entender las emociones de nuestros niños, de cómo, aparte de entenderlas, cómo poder navegar con nuestros niños esas emociones y tener esa conexión que necesitamos. Ayer miraba yo una noticia y decía que en la pandemia, los casos en emergencia por trastornos y dificultades mentales aumentó un 24%. Los casos en emergencia, repito, ahora en la pandemia, en emergencia psiquiátrica, aumentaron un 24%. ¿A qué se debe eso? Desconexión emocional que tienen nuestros niños. Los niños se han desconectado de su ambiente, se han desconectado de sus amiguitos, porque ahora que tienen que tener distancia, que en la hora de lonche uno por acá, uno por acá, todo eso lo ha afectado a nuestros niños. Pues en este taller que siempre ha sido bueno y ahora mucho más, vamos a aprender a reconocer esos banderitas de alarma que nos ayudan a nosotros a entender qué necesita mi niño a nivel emocional, cómo yo puedo acercarme a él, cómo me puedo comunicar, qué lenguaje usan ellos para comunicarse con nosotros, que a veces no es con palabras, es con gestos, es con miradas, pero no sabemos leerlo. Pues en este taller de 8 semanas vamos a aprender a leer esos síntomas, a leer esas miradas, a leer esos gestos. Es muy importante. Yo de verdad que con todo mi corazón les invito a que no se lo pierdan. Son 8 semanas, es un recorrido maravilloso. En ese recorrido nos reímos, lloramos, aprendemos y cuando terminamos las 8 semanas nadie quiere irse. Vamos a seguirlo de nuevo porque es tan bonito. Nos unimos como familia, así que participen, inviten a otras madres, a otros padres que estén con ustedes, a que no se lo pierdan, que traten de aprovechar estas 8 semanas. Son unos 40, 45 minutos, un día a la semana, pero son de un valor y de una durabilidad incalculable. Conexión emocional, aprender a leer las emociones, aprender a cómo yo acercarme a ese niño. Dicen que todos los niños no vienen con un libro debajo del brazo, ¿verdad? Es lo que dicen, ningún niño viene con un libro debajo del brazo. Pues fíjense que sí, vienen con un libro, lo que no sabemos leerlo. Y aquí en estas 8 semanas vamos a aprender cómo leer ese librito que trae cada niño, porque cada niño trae uno diferente. Aunque sean mellizos, aunque sean gemelos, uno trae su librito diferente. Vamos a aprender cómo leerlo, cómo acercarme emocionalmente a mi niño, cómo ayudarlo, pero también cómo ayudarme yo a entender mis emociones, porque a veces no lo entendemos ni nosotros mismos. Así que vamos a empezar por ahí. Los invito encarecidamente a que no se lo pierdan y a que inviten a otras mamás que también asistan a este taller de 8 secciones. Gracias, Tatiana. Thank you so much. Galaxy S10 have your hands up. Señor de Galaxy, ¿tiene su mano arriba? Tiene la palabra. ¿Tiene alguna pregunta? Okay. Okay, entonces, so now I just want to, again, share my screen again, and I just want to point out to our Alma, and I just want to let you know that some parents told me that they rather have the week in advance, so we have a weekly calendar, and it tells you what we have. So like on Monday, we had Cyber Tech Monday, and again, it's we show you on our YouTube channel. We also record those
messages, those workshops. We had the full virtual college fair. On Monday, we also had families who came in to help us raise funds for Walk for a Cause that's coming up. Today was the Stump Up Bullying. We all wear orange. And also tonight we have for 8th and 9th grade students, the Zoom ID for information. I'll talk more about that. We have yoga and it has all the links. And Friday we have the Mural Project. So just want to let you know, if you go to your Alma account and you click on your megaphone, and then you get all the flyers. Here is where we had the calendar for the week, and we're going to post that every Friday. So this is so you can prepare better for your week. Para los padres que esto es una respuesta a nuestra presidente del Consejo de Familia, que nos dijo es mejor para los padres tener un vistazo en la semana, un calendario. Entonces hicimos el calendario y usted lo recibe a través de Alma, lo recibe también Class Dojo, también en WhatsApp. Entonces esto lo ayuda a ver qué es lo que viene en la semana. Por ejemplo, hoy era día de vestirse todos naranja, de traer $1. Hoy también para los 8º y 9º grado está una orientación de un programa que voy a hablar más adelante. Está la yoga, que también tienen que inscribirse antes y de firmar una exención. Y también está lo del mural, el proyecto del mural. So just wanted to make sure that you guys are aware of that and how to get access, and it's going to be every Friday. So quería asegurarme de que conocía eso. So again, you can send your questions if you want us to cover anything for Cyber Tech Monday, and also your questions in advance for the news bulletin, because it's a lot of the programming of the news bulletin has to do with your questions. So we're answering questions from parents. So let us know the topics of interest or questions that you may have, 646-906-4111, or email us. Tatiana.mahoney@ialcs.org or Zaret.Jimenez@ialcs.org. Entonces, este boletín informativo, muchos de la programación tiene que ver con las preguntas que los padres nos hacen. Así que si tiene alguna pregunta o si tiene un tópico o tema de interés que quiere que nosotros abarquemos en la clase de cibernética los lunes, pues por favor avísenos y nosotros lo cubriremos. Ya saben, nuestro teléfono 646-906-4111 o nuestro correo electrónico, que es nombre.apellido@ialcs.org. Así que me pueden mandármelo a mí, Tatiana, o a Zaret, que es mi asistente, como todos la conocen. So the other thing is, I wanted to highlight the important surveys that we have, and that is if you go to inwoodacademy.org, a reminder, you go to family engagement, you just go family engagement, and then you go to the digital equity survey. Very important for you to fill it out. This is something that the state is requiring. So please complete it. And it just has to do with the services that we're providing in terms of computers that we're providing to your families. And if you're a new family and you have not received a computer yet, please let us know, because every morning, if you come in, we can give you the computer. The only thing is that we cannot give it to your child because the parent has to sign it. So the parent has to come in and sign that the parent received the computer. And again, these computers are gifts, so they do have a warranty, but and they're meant to only for class, so they're not meant to video games or things that are outside of work for school. So so that you are aware of that. So please complete the digital equity survey, and also this helps the state to
let them know in case there are pockets in the city where the internet or the Wi-Fi it's hard to get. But also if you need Wi-Fi, if you need a hotspot, please let us know so that we can provide that for you. And again, the parent has to sign that you need it. And again, contact us so that we can provide for you. That for you. De nuevo, le estaba diciendo que es muy importante que usted llene la encuesta de equidad digital. En nuestra escuela ofrece a todos los estudiantes, una computadora nueva, pero los padres tienen que venir a recogerla. Si por alguna razón usted es un padre nuevo y no ha venido a recoger su computadora, está disponible a cualquier día. La tenemos disponible para usted, pero tiene que venir usted y a firmar. No se la podemos entregar a su hijo. Usted tiene que ser la persona que lo recoge y firmar que la recibió y recibió cómo usar la computadora con las instrucciones. Así que, por favor, si le falta esta computadora, por favor, avísenos. Y también es muy importante que llene esta encuesta. Usted se va a nuestra página web y traduce con la banderita de España y se va a compromiso familiar, familias, compromiso familiar, y se va en la parte de abajo, se desplaza hasta ver, me lo pasé, encuesta de equidad digital, y hace un clic ahí y le sale la encuesta y entonces es muy importante que la llene. Esta es una encuesta que la requiere el Estado, o sea que no es opcional, tiene que hacerla, muy importante, porque le ayuda al Estado a saber también en la parte digital. Hay a veces zonas en la ciudad en que no están bien equipadas para recibir internet, y por eso es muy importante que ellos sepan cuáles son esas zonas donde viven las personas. Y si usted es una de esas personas que el internet es muy difícil tener acceso, pues también nos puede pedir a nosotros un hotspot para aumentar la parte de internet a su casa. Pero de nuevo, usted tiene que requerir y venir a nuestra escuela ¿para qué? Para obtener estas cosas. Ahora, la escuela se le da esta computadora una sola vez, o sea que la computadora es completamente nueva, así que es muy importante que la cuide mucho, porque la escuela no puede estar volviendo a comprar otra computadora cada rato que no la cuidan o algo le pasa. Entonces la computadora tiene una garantía por un año, pero después de ese año, pues entonces es muy difícil conseguir otras computadoras. Usted la puede pedir una adicional con el Departamento de Educación. Estas son computadoras, la que nosotros damos son las computadoras que vienen de nuestro bolsillo, la escuela las compra, pero son $350 por computadora, o sea que no son baratas para comprarla y volverla a comprar y volverla a comprar, o sea que es muy importante que las cuide muchísimo y la use solo para la parte escolar. Si a usted se le dañó la computadora, de nuevo se puede volver a pedir al Departamento de Educación que le reemplace la computadora, que le dé una nueva computadora, pero de nuevo con el Departamento de Educación se demora mucho. Así que no sé. Ahora, si la escuela le prestó una computadora, es muy importante que ya pronto caduca el tiempo, como son prestadas, tendrá que devolverle esas computadoras y nosotros le damos otra computadora que es posible que usted la pueda comprar, porque de nuevo no tenemos computadoras adicionales, pero sí la podemos vender a mucho precio mucho más reducido. So the other thing that I was mentioning is that if for some reason your child in previous years receive a computer, the expiration date for the warranty, it expired, and we gave you a loaner computer, it is likely that because those are on loan from the school, that it also the lease expires. And so be aware that it may be that the lease will expire and you will have to return those computers. But if so, then we can arrange to buy a computer for you and only charge you
lower the amount. So you, instead of buying it elsewhere, you can also, we can arrange so that you won't have to pay a large amount of money for a new computer. So, and that is only if your computer was on loan. So that covers that. The other thing that I wanted to point out is My School Apps. Very important that you fill out My School Apps. Right now, our school is considered pending, and that's because not all the parents have completed My School Apps, and this is the launch form. And so important for you to fill it out, because we're still waiting. We have 119 families who have not completed, which is a great progress from before. We had 150 parents who did not complete, 155. And so we're reducing little by little, but we have to have 100% of parents so that they get all processed, so that we all get the money. You get the money at home from PEBT cards, and we get the money at our schools for programming for the children. So, muy importante que todos los padres llenen el formulario de almuerzo que está ahí. También Sara lo pone en el chat. Si no lo ha hecho todavía, ¿por qué? Porque nuestra escuela está considerada como pendiente, y es que el gobierno no los ha procesado todavía porque nos faltan padres que no lo han llenado. Y yo mando correos recordando a los padres, y le estoy recordando en este momento que por favor, si no lo ha hecho, que lo llene, porque hasta que no tengamos 100% de los padres llenado estos formularios, pues no procesan, y eso demora a que usted reciba su tarjeta de PBT con adicional si está recibiendo con los cupones o con el Medicaid, y también la escuela que reciba para programación para los niños. O sea que es muy importante que todos hagan de su parte y llenen esta aplicación. Y si tiene algún amigo de la escuela, avísele, hey, pregúntele, hey, ¿ya llenaste la My School Apps? Si usted ya lo llenó, pues si tiene algún problema, pues le puede ayudar. O si la persona se le dificulta, que no entiende de computadora, lo que sea, venga a nuestra oficina y nosotros le ayudamos, porque estamos aquí para servirles. Nuestra oficina abre a las 8 y la última cita sería a las 3:30. So again, if you have trouble connecting, or you don't understand computers and you don't want to deal with it, come to our office and we'll help you fill it out. So we're open at 8 a.m. and our last appointment will be at 3:30. So very important. And then the other thing that is so important is for everybody to be connected to Alma. So you have your Alma account. Again, you can get the announcements in here, but also you can get the surveys that you have to do. The daily wellness check, and everybody has to complete it. And the questions are, has anybody from your family tested positive? Have you tested, and have you experienced any of the symptoms? And you say yes or no, and that's all you have to do. Just click yes or no, and you're ready to go. So muy importante que usted tengan todos Alma. No solamente está viendo las clases de su niño, a qué horas empieza, las notas, cómo le está yendo, cómo está progresando, quiénes son los maestros, sino también tiene que llenar esta encuesta de bienestar todos los días antes de las 7:15. Muy importante. Las preguntas son muy fáciles. De nuevo, si alguien de su familia ha tenido COVID, si usted ha sido diagnosticado con COVID, y si tiene usted algunos síntomas. Y eso es para tener seguridad aquí en nuestra escuela. Muy importante que todos llenen esta encuesta todos los días. And from COVID news, I just want to point out, very important is we have here Jose. He is one of the members of our operations team. This machine he has, it's to disinfect the school constantly. So he disinfects the bathrooms constantly, and also all common spaces. He goes in with this machine, and he goes in, and it's electromagnetic to make sure that it dries up everything, and sprays specific disinfecting
solutions, and it has one for bathrooms, one for common hallways, so it's still safe for the body, safe for everybody, but it keeps all the germs away, eliminates the germs. So we maintain our facility very clean, and at nighttime we also have a different crew who constantly disinfect everything. So I just want to let you know that we have these special machines, and they're not cheap, but we changed our filters, we changed our air conditioning. It may make some of the rooms a little bit cold, so but it just keeps everybody safe. And then in terms of testing, if you want to get tested, we do it on Wednesdays from 11 to 2 here at the school. But you have to let us know if you want to come in. We all get tested. And also Carmen de la Rosa is offering testing, no appointment required, and they do the cheek swab. If your child is, doesn't like the nose swab, or you don't like the nose swab, they do the cheek swab. So that may be helpful for you. And it's also, again, it's just to keep everybody safe. En cuanto a las noticias de COVID, está aquí José, que es uno de nuestros miembros del equipo de operaciones, y él está con una máquina especial que no es nada barata, pero usa electromagnetismo para ayudar a combatir estos gérmenes, y el spray hace un spray en nuestros baños y también en los baños, pero también en las zonas comunales. Así que es muy importante que sepan que aquí se desinfecta mucho la escuela, se ha cambiado los filtros, se ha cambiado el aire acondicionado, a veces está un poco frío, pero es todo para mantener a nuestra escuela bien limpia y segura para nuestros niños contra este virus. Y también si usted se quiere hacer la prueba de nuevo aquí contra el COVID, la hacen los miércoles de 11 a 2, así que nos avisa si usted quiere hacérsela. Y Carmen de la Rosa, la oficina de ella también ofrece, nosotros hacemos de la nariz, ella ofrece de la mejilla. Si usted a su niño no le gusta la de la nariz, usted puede también acudir a ella, y esta es la oficina de ella. Okay, so that's for COVID news. Tonight at 6 o'clock, we have a great workshop for families. It's encourage 8th and 9th grade students to attend. And it's about this organization is called SEO Scholars, Seizing Every Opportunity. And what's great about them is that they guarantee 90% college graduation rate, not high school, college. They prepare the kids so well. That is so great. It's a great partnership that we have with the SEO Scholars. So please tune in tonight and tell your friends. It doesn't have to just be our school, and it's basically for 8th and 9th grade, but if you are in other grades below 9th grade that you are interested in finding out more about it, you're welcome to come, and it's at 6 o'clock. A las 6 hoy está este taller que es fantástico. Es una organización que tenemos en sociedad que se llama SEO Scholars, que es aprovechando cada oportunidad, es lo que significa esas siglas, y ellos garantizan una 90% tasa de graduación universitaria, y es buenísima. Solo lo ofrecen a los estudiantes de 9º grado y están con ellos de 9º grado en adelante. Así que si su niño está de 8º grado, la recomendamos al igual que 9º grado, porque tienen fechas límites para inscribirse. Solo 9º grado, pero si quiere empezar a saber más sobre esta organización y lo que necesita, pues cómo prepararse para que pueda ser calificado para entrar a esta organización, pues entonces es muy importante que ya se una con nosotros. Es hoy a las 6 de la tarde. So also for 8th grade parents, I'm getting a lot of questions about there. You probably got a letter in the mail saying that, oh, it's time for you to select the high school if you're in 8th grade and learning more about specialized high schools. So know that for our school, you don't need to do anything because this is one school. So the same thing that you did to go from 6 to 7 is the same thing you do from 8 to 9.
nothing. So it automatically happens. We just give you more orientations, but it's you don't need to do anything, to apply to anything, unless you want your child to attend a specialized high school. And the specialized high schools are Bronx High School of Science, Brooklyn Latin, Brooklyn Tech, High School for Math, Science, and Engineering at City College, High School for American Studies at Lehman College, Queens High School for Science at your college, Staten Island, and they also have LaGuardia High School. And LaGuardia High School requires auditioning because it's an arts school, and so they have, for art, you have to have your portfolio, you have at least 8 pieces, and the pieces have to do with the human body or a still life, so nothing that is, you know, cartoonish or anything like that. It has to be very well. And so if you want your child to attend, if you think your child wants to go into these specialized high schools, and you know, then you have to start working with your art teacher to make sure that they have these portfolio pieces. Or if you're singing coach, to be able to have your, you know, it's auditioning for singing or your monologue for theater. So it's very demanding, but it's doable. So you can always get a ticket, and with the ticket, we'll give you the testing time and or your audition time and the location for the testing. We do not offer, this is not a testing site because we are a high school. We have a high school, so we don't have a testing site. So you will have to go to either the other different schools, and they will let you know. So we do have a person who is in charge of explaining this to the kids, a counselor, and Miss Salas, and she will be talking to your children about specialized high schools if you are in 8th grade. But to attend the specialized high schools, you have to test. And if you need any more information about this, then you, Zari can put this on our website, on our chat, so that you can learn more about it. La otra cosa que estamos recibiendo, muchas familias han recibido cartas del Departamento de Educación diciendo que ya es hora de escoger la escuela secundaria. Y en sí, no tiene que hacer esto porque nuestra escuela es una sola escuela de 5º al 12 grado y también trabajamos con los niños en la universidad. O sea que es una sola escuela. Usted no así como no tuvo que hacer nada de pasar de grado de 6º a 7º, no tiene que hacer nada de pasar de grado de 8º a 9º, porque es una sola escuela. Así que automáticamente tiene su espacio. A menos que, claro, usted quiera ir a que su niño vaya a una escuela especializada, y hay varias escuelas especializadas, pero para poder entrar a esas escuelas tiene que tomar exámenes de admisión y tiene que tener ciertos requisitos. Entonces, está Bronx High School of Science, Brooklyn Latin, Brooklyn Tech, High School for Matemáticas, Ciencia e Ingeniería en City College, High School for Estudios de Social de Americano, de Lehman College, Queens High School de Ciencias y Staten Island de Técnico. Y también está la escuela La Guardia, que es de artes, y para esta escuela no solamente tiene que tomar el examen, sino que también tiene que hacer una audición. Si es de arte, tiene que tener por lo menos 8 piezas en su portafolio de dibujos, y los dibujos tienen que ser de la figura humana o still life, que son, me acuerdo cómo se dice still life en español, pero es como vasos, manzanas, platos, que en sí no no es algo que son requisitos, o sea que no puede sí, no puede entregar como comiquitas o dibujitos así, no, es todo especializado. Así que naturaleza muerta es lo que se llama, still life, naturaleza muerta. Entonces, y si es que canta, pues tiene que ya estar practicando con su entrenador de voz, de qué es la canción que quiere hablar, si es ballet, de bailar, si es de teatro, qué monólogo tiene que hacer, o sea que tiene que estar muy preparado. Y si su niño está inclinado a esto, pues nosotros tenemos clases aquí de arte y de teatro, así que pueden trabajar con nuestros maestros de arte o teatro para irlo preparando para estas escuelas, porque ya les digo, son
son muy competitivas. Pero de nuevo, usted no tiene que hacer nada en este momento. Porque tiene su espacio ya asegurado, pero si usted quiere saber mucho más, pues aquí puso a Zared en el chat la página web para que usted se informe mucho más de esto, porque le van a dar un boleto para las audiciones o un tiquete para saber cuándo es que tiene que hacer el examen y en dónde va a ser el examen. Nosotros no somos lugar donde tiene que venir a hacer el examen, tiene que ir a otro lugar a hacer el examen. But just know that in a lot of the schools, they ask for things that like even if it's not specialized, there are other schools who also ask for a resume. So like, what have you done for your community? What have you done in terms of projects that are outside of the academics? And so we do offer those things. Like right now it's happening, the Mural Project. So please sign up if your child is interested in art. They don't have to come every day, but they do. These are the days, October 22nd from 4 to 6. So if your child is already in our after school, can participate. This is also counts for kids in high school for building up their resume for college. So if your child is interested in painting, we'll take advantage of this, and we're going to do it here in our school, 433 West 204th Street. And those are the days, October 22nd, 23, and 29. So please sign up, and Zara will put the link on the chat for you. tinyurl.com/IAL Mural. Lo que sí es que muchas de las escuelas piden como que usted ya empiece a tener una hoja de vida. Entonces uno dice, ¿pero qué hoja de vida va a hacer si ahora está estudiando? Bueno, le están preguntando qué proyectos ha hecho fuera de la clase, qué servicio comunitario ha hecho. Y esto, por ejemplo, que nosotros ofrecemos es un proyecto muy lindo y es divertido. Y si a su niño le gusta el arte, pues le animamos a que venga a hacer este proyecto. Va a ser octubre 22, 23 y 29, de 4 a 6. Todavía hay tiempo para que se inscriba. Puede ser de la escuela intermedia o secundaria, porque también esto cuenta para la hoja de vida para las universidades. Así que lo abrimos a todos los estudiantes. Así que es aquí en nuestra escuela y está en el chat para que usted se inscriba, o simplemente nos puede llamar y nosotros lo inscribimos. The other thing is that I wanted to point out is Picture Day for middle school. Picture Day is only for middle school, it's not for high school. And you wear your Sunday best, your best outfit, no uniform. You don't have to pay anything up front or anything. And there is no requirement for you to pay it. It's only you pay for the pictures that you want at the end of the day. So they give you a code, and after they take the photos, and then you go to their website, enter the code, and you see which ones you like, and then you can form your own package, and then you decide how much to spend. But it can be, the best outfit that you can, or that you want, however you want your child to appear on the photo. And it's this Friday. So just want to point that out. This is only 5th through 8th grade. 8th graders don't have a special picture day because they're in 8th grade, because again, our school is not graduating in 8th grade. Our school continues to 9th grade and 10th and 11th and 12th. So we don't do a special ceremony for 8th grade in terms of graduation, because they are not graduating. In our school, the only ones who graduate are 12th grade students. So they don't have a special cap and gown or anything like that, because they're not graduating. We only do a stepping up ceremony. So and we do prepare them for high school, but it's not like they have extra pictures or extra cap and gown. So I just want to clarify that. La Día de las Fotos es para los niños de 5º a 8º grado. No se ofrece fotos para 9º a 11 grado. Es solo
para intermedia. Y esto usted manda a su niño ese día, que es este viernes, con su mejor atuendo y como quiera que aparezca en la foto. Y luego le dan a usted la página web que está aquí y le dan un código y usted con ese código ve las fotos que le gusta más y usted compra las que quiera comprar. Y si no las quiere comprar, pues no las compra. Pero no hay compromiso. Lo que sí es que de entrada no tiene que pagar nada. Solo es cuando usted ya vea sus fotos y le guste, pues entonces ahí sí las compra. La otra cosa es que nosotros no tenemos fotos especiales para octavo grado, porque de nuevo octavo grado no se están graduando en nuestra escuela. Los únicos que se gradúan en nuestra escuela y que reciben fotos adicionales son 12 grado, nada más, porque ellos son los únicos que se gradúan en nuestra escuela. O sea que en octavo grado aquí no hay ni toga, ni birrete, ni nada de eso, porque no se están graduando, están solamente subiendo de grado. Hacemos una celebración de subir de grado, pero no hacemos una cosa especial como si se estuvieran graduando, porque no se están graduando. Así que quería informarles eso. Also, 8th grade students, just to make sure that they know that they do have regions. That was a parent I was asking me if they do take regions. They do take regions. So that was an answer. La otra pregunta que me hicieron acerca de octavo grado era que si los estudiantes de octavo grado tomaban los exámenes de regentes este año, y sí, lo toman. Así que nosotros lo preparamos para ese examen. Hi, Miss Tatiana. Yes, hi. Oh, Anna, Maria. 6th grade. 6th grade is not graduated too? 6th grade? 6th grade, they're not graduating, but they do have picture day. They do have picture day. Thank you so much. Yes. And actually, now that I have Maria, just know that Maria donated a brand new t-shirt that I will be raffling at the end of the day, a brand new uniform. And this polo shirt is youth 10-12. So at the end, I will be raffling this uniform for medium size. Thank you so much, Maria, for donating a uniform for us. And so if your child is youth medium, is brand new, she has a polo shirt. So stay for the raffle because you can win a uniform. Okay, so también quiero darle gracias a María que donó un uniforme talla Youth Medium 10-12, el polo. Así que si su niño está de esa talla, anótese para la rifa más adelante porque lo vamos a rifar esta tarde, hoy. Al final. Okay, so next is Senior Portrait Day. Seniors are 12th grade students, and again, it's the October 27. Already we sent out the appointment schedule, so your child should have the appointment schedule. If for some reason you ask your child and can't find it or something, you can always ask us and we'll tell you when it's your schedule, what time. Know that they have to arrive 15 minutes early and they have to be prepared for the photo shoot. And they have to be in uniform, but they also have to wear certain things for the photo shoot. So, and I'll show you more what I mean by that. La otra cosa es que el 27 de octubre son las fotos para los niños de 12 grado, que son las fotos de graduación. Y ya se mandaron el horario de citas. Tienen que venir 15 minutos antes de su cita para poder prepararse, porque tienen que prepararse, porque ese día también ellos tienen que venir en uniforme, pero tienen que prepararse para estar en la foto. So this is what I mean. So they have this special top for the girls. And so what your child has to come is with a strapless shirt underneath. So when they prepare, they make sure that they bring with a strapless shirt. And for the boys, if you have a bow tie or a black tie, you can bring him, have that ready. But if not, let us know because we can also have that ready for your child. They provide the jacket. So all you have to do is let us know if for some reason you don't have a white shirt or a bow tie, and we can also provide that for your child. So just let us know so we prepare. And I put this picture of the girls because they do take photos full, and the hands are included, not just for the girls, but also the boys. And so if your child needs to do a manicure or just clean their nails, know that the nails will appear in the photo. So just wanted to point that out. En cuanto a las fotos, como ve aquí, ellos tienen los fotógrafos para las niñas
como un vestuario especial y que se pega al cuerpo y lo amarran atrás, que parece como si tuviera un vestido, pero en verdad no, es un vestuario que lo amarran, pero entonces lo que tienen que los niños venir es con una camisa sin hombros, como camiseta de tubo, que no tenga hombros para que, porque eso se lo pegan al cuerpo. Aunque debajo aquí, si tomara la foto completa, a lo mejor ella tenía pantalones khaki, solo que aquí parece que tuviera el vestido completo. Y entonces, y los muchachos también, la compañía le da la chaqueta. Usted tiene que traer la camisa de cuello blanca y si tiene corbatín o corbata negra, pero si no tiene, avísenos y nosotros también le podemos proveer la camisa y el corbatín o corbata. Así que solo nos tiene que avisar para nosotros saber la talla de su hijo. La otra cosa que le quería informar es que en alguna de estas fotos, no solo aquí mostré las niñas, sino también los varones, le toman fotos que están incluidas las manos. Así que ese día, por favor, tome, que asegúrese que las manos estén bien, las uñas bien limpias y todo, bien con el manicure, para que los niños también, bien cortadas, que se vean las uñas bien, porque después uno no se da cuenta y las uñas no están bien. Ok, y eso es el 27 de octubre. So, again, that's the same date as Student Leadership Day. And this, again, it's a great opportunity for the children to display their leadership abilities. And again, this goes into the resume. So there are 11 and 12th grade students who are offering workshops for 9th and 10th grade. So the 9th and 10th graders, they're not getting their, the way they can display the put in the resume is that they can say, attended this leadership workshop by 12th grade students. So it can include in the resume. Again, you have to start building your resume for college. So 9th and 10th grade students, very important that day that they sign up for different workshops, and because that counts for them too as participation. And those who attend, it counts as community service hours. So it's very important. El mismo día, el 27 de octubre, es el día de liderazgo estudiantil. Y es en que los estudiantes de 11 y 12 grado dan talleres que ofrecen a los demás. Y eso cuenta muchísimo para las universidades. No solamente que asistió, sino que ellos son los mismos que están ofreciendo. Entonces, eso muestra el liderazgo. Entonces, es muy importante que su niño participe. Ya se han inscrito muchísimos en participar a muchos talleres, pero también cuenta para los estudiantes que de 9º y 10º grado que atienden a los talleres, que asisten a los talleres. O sea que eso es parte de su hoja de vida, de su resume que está creando, diciendo, yo asistí a este taller, yo asistí a este otro taller. Entonces es muy importante que ya estén creando ese portafolio, que estén creando su hoja de vida, y estas son oportunidades que son muy importantes para ellos. Same thing for high school. End of October, they're starting already the clubs. So it counts a lot what clubs, either if you start a club, it counts so much more than if you are part of this club, because you're a leader of the club, you created the club. So if you are interested in creating a club, again, for high school, please let us know because we're starting clubs and this is for after school. And again, it was one student who said, I'm interested in starting a club for woodworking, and we now have a wood shop, and it's the only wood shop here in our region. So it is started because one student decided to lead the way. So very important to encourage your child, if your child has a passion for something, that know that they can start something new here. La otra cosa es que es muy importante para los estudiantes de high school de crear este portafolio y esta hoja de vida es ahorita vamos a empezar los clubes en high school, así que son programación después de la escuela, así que si su niño le interesa crear un club, cuenta mucho más en su hoja de vida a que solo asistió a un club. Claro que asistir a un club cuenta mucho, pero cuenta mucho más si fue el que creó el club.
Por ejemplo, fue un niño el que creó el club de carpintería porque le interesaba la carpintería. No era que supiera carpintería, solo que le interesaba la carpintería. Y gracias a ese niño que lideró, que abrió la puerta a otros niños a tener clases de carpintería, nuestra escuela ahora tiene clases de carpintería para todos los estudiantes que quieran tomar esas clases. O sea que su niño puede abrir brechas a los demás y eso le cuenta muchísimo para el futuro. The other thing is October 27, again, we have a workshop for college for 11th grade families, how to start getting ready for, to get best scholarships. And at the end, I'm going to talk about scholarships as well, because scholarships, the myth is that it's only for college, but now you can get scholarships even in kindergarten. So there are opportunities for you to get money elsewhere. And it doesn't have to only be for grades. It can be for so many things. So I'll talk more about that later. La otra cosa es que el 27 de octubre también tenemos un taller para las familias de 11 grado de cómo prepararse ya para la universidad con sus ensayos, sus exámenes, sus becas, y más adelante voy a hablar mucho más de becas, pero es muy importante que se asista a este taller a las 6 de la tarde el 27 de octubre. Y hablo más de becas porque muchas veces las personas piensan que las becas son solo para la universidad y no es cierto. Hay becas hasta para kinder, hay beca para todo y hay becas si tiene buena nota o si no tiene buena nota. Hay becas si uno es zurdo, hay becas si uno tiene anteojos. Hay mucha beca para todo, o sea que es muy importante de saber cómo buscar estas becas, cómo estar organizado, y más adelante le hablo de eso. Next is high school. We're doing this for the first time. We're doing Halloween. It's a free dress down day. It's only for middle school kids. But of course you have to follow the guidelines for Halloween, because if you follow the guidelines, we will be able to have it later on. We usually do with PSW haunted hallways, but this day is also a free dress down day. And again, there are different ways that there are a lot of guidelines for you. So it's very important that you follow all the guidelines. And again, I'll send all this later on so that you can read it. La Halloween, los niños se van a poder disfrazar, pero claro, es muy estricto en lo que se pueden usar y las reglas están aquí, yo les mando este volante más adelante para que ustedes lo puedan seguir todos los requisitos. Y claro, de nuevo estamos en el mes de octubre, que es contra el acoso escolar, así que nada que tenga que ver que promueva el acoso, o sea que es muy importante que sean cosas buenas para los muchachos, nada miedoso. The other thing that I wanted to do, and this is for calendar, is Veterans Day coming up November 10. We're going to do it, even though Veterans Day is November 11. We're going to do, in partnership with PSW, honoring anybody who's in active duty. And of course, veterans. So please let us know if you are a veteran or if you have been or you are in active duty, so that we can honor you that day. La otra cosa que estamos haciendo en colaboración con el programa Después de la Escuela PSW es honrando a los veteranos y también a todos los miembros de servicio activo. Lo vamos a honrar el 10 de noviembre, así que necesitamos saber si usted es veterano o si está en servicio activo, porque lo queremos honrar lo vamos a hacer el 10 de noviembre. Okay, next, Family Council. Family Council, these were the prizes that they chose, the winners of our Roots and Recipe Contest. They're going to Dave & Buster's and to an escape room. So awesome choices. And I'm going to show you the winners. Estos son los premios que escogieron los ganadores de raíces y recetas del concurso. Se van a Dave & Buster's y a un escape room.
que es muy divertido de pasar en familia. Y estos son nuestros ganadores, la familia Medina de High School y Roxana Ambrosio y Kevin Reyes de Middle School. Felicidades. Y esto también fue oportunidad para la familia Medina de lanzar su negocio de flan. Ellos están dando flan, pero también están dando pastelitos. Así que si alguno de ustedes quieren ordenar pastelitos de diferentes sabores o para las vacaciones, ya las pasteles, perdón, no son pastelitos, son pasteles. Tienen de cerdo, de yuca, de pollo, y así que lo pueden comprar a ellos y es una buena forma de apoyarnos los unos a los otros. También nuestro ganador de año antepasado, Ana Coste Reyes, hizo también su mismo negocio con Tres Leches. Así que si le interesa Tres Leches, también lo puede conseguir a través de Ana Coste. Así me pueden avisar y yo puedo ayudarles a pedir su orden. So great news for our winners. Also, wonderful families. The Medina family won for their flan representing Puerto Rico, and Roxana Brosio and Kevin Reyes did an amazing dish representing Mexico, and they were our winners. And this was also a good way to launch for the Medina family their business. They're now selling their winning flan, which was delicious, and as well they're selling pasteles. They have pork, chicken, and I forgot the other one. Pork and yuca, which is delicious. So if you want to buy from her, you can, connect through the WhatsApp group, or you can ask me so we can help you. This is a way to help one another. The previous winner was Ana Costa Reyes, who also launched her Tres Leches. So the holidays are coming up. If you want anybody to cook something and any of those things, well, we're here to support. And here are some pictures from the winners, and here were our judges. These were the t-shirts that they won. So thank you so much for all of you who participated in our contest. Estos son otras fotos del evento con nuestro jurado, y esto fue delicioso, un evento muy delicioso, y la pasamos muy bien. Así que mil gracias a todos aquellos que participaron. The other thing that I wanted to highlight is coming up, the 27th is Walk for a Cause, and you can still sign up. I want to give a big shout out to Gabriela Montes and Carmen Pichardo for helping us raise some funds. We have brooms, and we are going to buy some grabbers thanks to the donations from the businesses around. And thank you to Pichardo Cleaning Services for supporting this cause. And that Pichardo Cleaning Services is by our president of our family council, Cameron Pichardo. So there is still time for you to help us fundraise, and there is still time for you to sign up for this. So Zara can put that on the chat. La otra cosa que viene aquí es Caminatas con Causa, y es que nos vamos a barrer nuestro vecindario, y entonces es muy importante que esto también cuenta como para de nuevo su hoja de vida, de qué cosas comunitarias que usted está haciendo, y es muy bueno para sus niños estar viendo que ellos son que contribuyen, que ellos dan a la sociedad, no quitan, dan. Entonces es muy importante que se animen, y mil gracias a Gabriela Montes y Carmen Pichardo y Pichardo Cleaning Services por apoyarnos en este evento. Carmen Pichardo es nuestra presidente, y ella es la que está también promocionando esto. And then the other one is, I remember Cafecito with Elizabeth Pinos and Barbie Chavez, who are signing up. Please sign up so we can get started with that. And the other one is, and again, Cafecito is the support group. So very good for families. So please sign up so we can do and send us your questions so that of what you want to talk about during Cafecito hour.
Muy importante, este grupo de apoyo para padres está formado por la representante de título 1, Elizabeth Pinos, y también por Barbie Chávez. Así que únase, es un grupo de apoyo y díganos qué es el tema que usted quiere que abordemos para que nosotros mejor apoyemos a su familia. Another one is the yoga already started, but we didn't have enough families, even though many signed up. So here we have the Zoom link, and also just know that you do have to sign a waiver. The waiver is very important for you to be part of the class. Without the waiver, you can't be part of the class and also it's very important that you arrive on time because these are movements that your body has to be already prepared for those movements. So if you don't arrive at 7 o'clock, then you miss it. So very important for you to make room for yourself. We do so much for our kids, for our communities, for everything, and we forget ourselves. So this is a good thing to just remind us to take care of ourselves, take care of our bodies, take care of our minds. So they do mindfulness and it's fantastic. Highly recommended. La otra es los jueves tenemos yoga en Zoom a las 7. Muy importante es que usted firme la extensión para poder participar. Este es para que si después no vaya a dar porque es un ejercicio en que usted es muy importante que lo vea el maestro para que usted esté haciendo bien el ejercicio, tiene que tener la cámara prendida porque son movimientos que no queremos que se lastime y entonces tiene que estar mirando, pero esa extensión es que después si se lastima o algo, no vaya a darle una demanda a la escuela o al maestro. O sea que es muy importante que si usted no firma la exención, pues no puede participar en la clase. Y la otra cosa es que tiene que llegar en punto a las 7 de la tarde, 7 de la noche, porque como ese ejercicio que tiene que estar el cuerpo bien calentado y todo, no puede empezar a mitad de clase. O sea que es muy importante que esté muy a tiempo. Y tómese un tiempo para usted porque a veces nosotros hacemos mucho por nuestros niños, por nuestra comunidad, por nuestros familiares, por nuestros padres y nos olvidamos de nosotros. Es muy importante que tomemos tiempo para nosotros y también da meditación y que se llama conciencia, que es mindfulness, que eso ayuda a crecer el cerebro. Y si usted aprende y se lo entrega también a su niño, es una buena forma de crear la corteza prefrontal que le dijo muchas veces no la tienen desarrolladas, no se desarrolla sino hasta los 25 años, pero eso ayuda a crecer esa parte del cerebro. So very important for mindfulness. If you take this class, you get mindfulness and it's good for your children too, for you to practice mindfulness with your child. Again, it helps to build the prefrontal cortex and it enlarges your brain, especially the white matter, to make the connections between all the neurons. So very important and highly, highly recommended. So you have to keep your camera on because the teacher has to see how you're doing those movements. And very important that they can, instruct you well. The other thing that I wanted to point out is that we launching Telegram. It's not just WhatsApp, but there's a group already up and running on Telegram. So if you want to be part of this group, if you want to make sure that you are on top of all the flyers and announcements and you're concerned that your WhatsApp group is getting too crowded, well, then there is Telegram that can help you. And this is thank you to our president, Carmen Pichardo, who's launching this Telegram account. Si usted está en el grupo de WhatsApp y está preocupada de WhatsApp que está muy lleno o seguridad o cualquier cosa, ya tenemos el grupo de Telegram gracias a nuestra presidente Carmen Pichardo. Así que si se quiere conectar, pues déjenos saber para agregarlos al grupo. Y esto va a tener todos los flyers, todos los anuncios, los volantes y en un solo lugar. Y si se quiere unir, pues avísenos.
This is what I wanted to tell you about. This is a great book. It's called Scholarship Strategies, Finding and Winning the Money You Need by Gino Toole. And I also included here, if you want to take some photo of, or, you know, again, I share this with you. It's a website that I wanted to share as a resource. It's called connections101.com. Great website, great resources. They can send you, you can sign up to get emails, and it's good for you to start getting it with your child. It sadly is only in English, but it offers great information for you to start getting organized. And again, it has lots of scholarships, not just for athletics or for academics. It has for so many others. So highly recommended. This will be my community push. En la parte de comunidad quería impulsar este libro que se llama de estrategias de becas para encontrar el dinero de becas. Y ya como le estaba diciendo, hay becas para todo. Lamentablemente este libro solo está por ahora en inglés, pero yo estoy mandando aquí páginas web de donde encontrar este dinero, y sería una buena forma de unirse a su niño y estar organizando, hacer un portafolio o hacer una carpeta con información y estar yéndose, preparándose para conseguir dinero que hay y muchas veces no lo reclaman porque no saben. The other thing that I wanted to point out, that if a scholarship requires an essay, a lot of people, they say, oh, it's too much work, and they don't do it. And when they say too much work, we don't do it, then it's a higher probability for you to get that scholarship because there are less people applying for it. And we can help you with those essays. So please, if your child is a senior, make sure that you are taking advantage of taking every scholarship to do, look for it, be organized, have a folder with it. And if it requires an essay, please let us know so we can help you with those essays and essay prompts. We can start that in 11th grade. That's why it's so important for you to attend our workshop that is coming up on the 27th at 6 o'clock that I mentioned before. And again, if you need extra support, remember that workshop that we have for SEO Scholars tonight at 6. So very important for you to take advantage of all this. De nuevo, si usted quiere empezar, es muy bueno, no es tan, entre más temprano usted se prepare organizándose, buscando estas becas, pues mejor. Y de nuevo, nosotros les ayudamos con los ensayos, porque de nuevo, hay muchos niños que no aplican para esas becas porque piden ensayos. Y a veces muchos niños no lo quieren hacer porque, mucho trabajo, no quiero hacerlo. Y como hay muchos que no lo quieren hacer, pues hay más probabilidad de que su niño se gane esa beca, especialmente porque nosotros le podemos ayudar a hacer esos ensayos. Así que muy importante que usted, si necesita extra apoyo, no se pierda el taller de hoy a las 6 con esta organización que se llama SEO Scholars, que de nuevo les da súper apoyo con tutoría, mentoría, le da pasantías, trabajo, y claro está, todos les ayuda hasta con las becas. Entonces, y también no solo eso, sino también si su niño está en 11 grado, que no se pierda este taller para prepararse ya para no solamente también con los taxes, porque le piden los taxes para saber qué dinero viene del gobierno federal. So that's it for me. I know it's a lot, but as always, but just wanted to make sure that you are all covered for with as much information as possible. And again, we're raising awareness for anti-bullying. So please reach out to us if your child doesn't feel safe or anything like that, because we want all our children to feel safe. And thank you so much for all your participation. And I'm going to stop recording. Thank you again. Diana, una pregunta, perdón.